Buen día a todos. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios a manera de ejemplo. En este caso tenemos los ejercicios del capítulo 14 del libro de texto. El primero, número 52. Así que vamos a arrastrarlo por acá y a resolverlo. Siempre para este caso del péndulo físico tenemos que tener a mano las tablas de momentos de inercia, tanto con respecto al centro de masa como con respecto a otro punto, como por ejemplo estos dos casos, ya que van a ser útiles cuando consideremos un sistema similar en donde el punto pivote no esté en el centro de masa. Para eso, pues, habría que utilizar el teorema de ejes paralelos. Vamos a comenzar con este ejercicio, número 52. Queremos colgar un aro delgado de un clavo horizontal y hacer que tenga una oscilación completa con ángulo pequeño una vez cada 2 segundos. ¿Qué radio debe tener este aro? Muy bien, entonces para eso vamos a dibujar aquí un aro, más o menos así, y vamos a colocar un punto pivote en un extremo. Obviamente para colgarlo debe ser así. El centro del aro es este aproximadamente, donde ese sería el centro de masa y este sería el punto pivote. Entonces la distancia entre el punto pivote y el centro de masa se define como D. El aro pues tiene una masa M determinada. Así que vamos a comenzar planteando la ecuación que relacione el período de oscilación, porque esto es lo que se define aquí, con el radio del aro. Entonces el período se define como 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia entre la masa por la gravedad por D. El momento de inercia, en este caso, sería el momento de inercia con respecto al centro de masa más m d cuadrado. Muy bien, el momento de inercia con respecto al centro de masa no es más que mr cuadrado para el caso del cilindro hueco con pared delgada. Y ese es con respecto al centro de masa, así que lo vamos a considerar aquí. Vamos a ver. En este caso sería mr cuadrado más mr cuadrado, ya que D corresponde al radio del aro. Así que esto sería 2mr cuadrado. Muy bien, entonces volviendo a la ecuación del período, entonces vamos a tener que esto es 2pi por 2mr cuadrado entre mg por r nuevamente, ya que D se define como r o el radio del aro. Vamos a cancelar y vamos a tomar en cuenta que nuestro período es 2pi por la raíz cuadrada de 2 veces r entre g. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a despejar para el radio, el del aro en este caso. Aquí para despejar sería 1/2 de g por el periodo al cuadrado entre 4pi al cuadrado. Bueno, entonces ahora vamos a sustituyendo, tenemos 1/2 por 9.8 metros por segundo cuadrado por el periodo al cuadrado, que en este caso sería 2 segundos, entre 4 por pi al cuadrado. Muy bien. Entonces, el radio resulta ser aproximadamente 0.4964 metros. Más o menos 50 centímetros. Con esto pues podemos calcular la geometría. Con medir el periodo de oscilación de un péndulo físico podemos calcular algún parámetro de la geometría del mismo. Muy bien, ahora vamos a resolver el número 57 del mismo libro de texto. Para esto, pues, en este caso tenemos dos péndulos que se ilustran ahí en la figura.
pues cada uno consiste en una esfera sólida uniforme de masa M mayúscula, sostenida por una varilla de masa despreciable. Es decir, que no va a haber ningún momento de inercia asociado para cada una de estas varillas. No obstante, la esfera pequeña es muy pequeña, la esfera A, perdón, es muy pequeña. Esta esfera de aquí es muy pequeña, no hay ningún radio asociado, es despreciable. Y la esfera del péndulo B es mucho más grande. Obviamente podemos decir que el radio de esa esfera va a ser la mitad de la longitud L, dada la geometría que yo observo en la figura. Ahora, me piden obtener el período de cada péndulo para desplazamientos cortos. Ese hecho de que sean desplazamientos cortos es que el seno de teta sea aproximadamente igual a teta, sea la ecuación diferencial que ya hemos visto anteriormente. Así que es un movimiento armónico simple. Y la pregunta es, ¿qué esfera tarda más en completar una oscilación? Muy bien, entonces vamos a partir de nuestra ecuación conocida, que es la del período, momento de inercia entre mgd. Y lo vamos a hacer para el caso, vamos a comenzar con el péndulo A. Entonces, para el péndulo A, primero vamos a determinar el momento de inercia. Momento de inercia con respecto al centro de masa más m t al cuadrado. En este caso, para el péndulo A no hay una forma definida. Recuerden que como definición el momento de inercia es la sumatoria mi ri al cuadrado, donde esta es la masa del objeto sobre la cual se calcula el momento de inercia y r es la distancia del punto de giro al centro de masa. En el caso de que fuese con respecto al centro de masa sería la geometría del objeto como tal, o sea, dónde está ubicada esa distribución de masa. Así que para el que es este caso, esto depende de la geometría. En el caso del péndulo A, pues no existe un R definido, no existe una geometría, por lo tanto, esto sería igual a 0. Y esto resulta nada más en ml cuadrado de la distancia del punto de giro al centro de masa. Muy bien. Entonces, para el caso del péndulo B, bueno, podemos calcular de una vez el período, péndulo A. Este sería igual a 2pi raíz cuadrada de ml cuadrado entre L, ya que L es la distancia D, que aparece en la ecuación. Cancelando la masa y L, obtenemos obviamente la ecuación que conocemos para el péndulo simple. Ese es un caso muy particular, ya que no existe una geometría para esa masa M. Así que para el péndulo B, vamos a tener lo siguiente. El momento de inercia de B es ICM más md cuadrada. Ya que esta esfera sí tiene una forma geométrica considerable, con un radio definido, entonces buscamos cuál es el momento de inercia con respecto al centro de masa o al eje, a un eje que pase por el centro de masa. Así que nos vamos a la tabla y vemos en este caso que corresponde a la esfera sólida, 2/5 de mr cuadrado. 2/5 de mr cuadrado más la masa por d al cuadrado. D en este caso habíamos dicho que era la distancia del punto de giro al centro de masa de la esfera. En este caso simplemente es L cuadrado. Entonces aquí el momento de inercia resulta en 11 entre 10 ml cuadrado. Muy bien. Aquí para poder determinar, vamos a, obviamos un paso, perdón. Vamos a reescribir R. En este caso R sería L medios, es decir, aquí sería L entre 2, solo para que quede más claro.
Aquí sería en este caso 1/4 por 5, ¿verdad? Es decir, cuarto por 2 entre 5, ml cuadrado más ml cuadrado. Entonces sería 1 entre 10 más ml cuadrado. En este caso sería 11 entre 10 ml cuadrado. Muy bien, ese es el momento de inercia del péndulo B con respecto al punto de giro que está en la parte superior. Ahora, ¿cuál sería el periodo de oscilación de este péndulo? Vamos a sustituir 2pi por 11 entre 10 ml cuadrado entre mg por L. Y esto sería igual a 2pi, cancelando las L y las M. 2pi por la raíz cuadrada de 11L entre G, entre 10G, perdón. Muy bien, entonces de esta forma ya podríamos comparar un péndulo con el otro, es decir, comparando, tenemos que el péndulo B es igual a un factor de 1.048 veces el péndulo A, que sería modelado como un péndulo simple. Es decir, que el péndulo B tarda más en completar una oscilación. Un factor de 1.048. Es un poquitito más nada más, porque esa es la pregunta que hace aquí el ejercicio. Muy bien, entonces de esta forma queda resuelto este ejemplo, ¿verdad? Siempre tener cuidado de considerar que si el objeto tiene una geometría definida, como un radio, una forma que establezca ciertas cantidades geométricas, entonces sí va a tener un momento de inercia con respecto al centro de masa. Pero si no, si es una masa puntual, por ejemplo, su momento de inercia con respecto al centro de masa es cero. Sin embargo, con respecto a otro punto, como en este caso, sí tiene valor, ¿verdad? Porque se utiliza el teorema de ejes paralelos. Muy bien, entonces ahora vamos con el siguiente ejemplo, el número 79, que viéndolo por acá es un poquito más complicado. Entonces, para este problema, hacer es considerar un objeto que está compuesto por 4 varillas uniformes e idénticas, y cada una pues con una masa m. Así que cada longitud forma para la parte de todo el objeto un cuadrado de longitud L. Este objeto cuelga de una esquina superior en un gancho, perdón. Si se gira ligeramente hacia la izquierda y luego se suelta bajo pequeñas oscilaciones, ¿con qué frecuencia oscilará de un lado al otro? O sea, la pregunta es la frecuencia de oscilación. Todos sabemos que la frecuencia de oscilación sería igual a esto, creí, donde D es la distancia del punto de giro al centro de masa. En este caso, pues, el centro de masa es el centro geométrico de este objeto, el punto de giro es este, entonces escribámoslo como parámetro D. Podríamos hacer un poco aquí de trigonometría para poder determinar ese valor. Imagínense que yo voy a trazar este triángulo, lo voy a dibujar aquí primero para poder identificarlo en líneas negras. Lo voy a dibujar nuevamente acá. Entonces observo que mi parámetro D es este es L, y obviamente D también es igual a esto. Así que L cuadrado es igual a D cuadrado más D cuadrado, lo que resulta en un valor de D igual a 1 entre raíz de 2 veces L. Muy bien, entonces ya con eso pues sabemos para este objeto lo vale D en función de L. Ahora, el momento de inercia es nuestro pequeño reto por acá para determinar el momento de inercia de este objeto. Tal y como está ahí, tenemos que considerar el teorema de los ejes paralelos, md cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué es I sub cm?
es el momento de inercia de todo el objeto, como en su totalidad, con respecto al centro de masa, con respecto al centro de masa de ese objeto. Así que para esto vamos a tener el cuidado de calcularlo, es decir, ICM, vamos a encontrar ese momento de inercia con respecto al centro de masa. Para ello, pues, vamos a considerar el momento de inercia de cada una de las varillas con respecto a ese centro de masa que yo tengo acá. Entonces, para eso, pues, tendría que hacer uno por uno. Si sabemos que existe cierta simetría, podemos ver que tanto para esta varilla como para esta y esta, todos comparten el mismo punto de centro de masa para el objeto compuesto. Ahora, para poder determinar eso, tendríamos que aplicar nuevamente el teorema de ejes paralelos, porque ahora cada uno de los objetos tiene un centro, un punto de giro nuevo, que sería este nuevo centro de masa, este centro de masa para el objeto. Así que lo vamos a hacer multiplicando 4 veces, porque son 4 varillas, por el teorema de los ejes paralelos para cada una de las varillas de forma independiente. MD', por eso lo vamos a poner valores primados. Entonces, para el caso de cada una de estas varillas tiene un momento de inercia con respecto a su propio centro de masa, que es sus mismos centros, un centro geométrico. Esto está definido aquí en la tabla. En el caso el caso A, varilla delgada, está con respecto a su centro, entonces sería un doceavo de ml cuadrado. Así que lo vamos a hacer por acá. Ml cuadrado más m por d primado al cuadrado. ¿Qué es d primado al cuadrado? Es la distancia que voy a tener, voy a borrar un poco aquí esto, es la distancia que voy a tener de cada una de estas, del centro de masa de cada una de estas varillas hacia el punto al cual voy a calcular mi momento de inercia, que es mi centro de masa de todo el objeto. Entonces esto, pues, obviamente es L medios, así que simplemente lo coloco, luego elevo al cuadrado, y hago un poquito de álgebra por ahí. Para esto, pues, llego al resultado de 4/3 de ml al cuadrado. Muy bien. Entonces, ya con eso puedo terminar. Eso corresponde al momento de inercia con respecto al centro de masa, pero el momento de inercia de todo el objeto, compuesto por las 4 varillas, con respecto a su centro de masa, centro geométrico. Ahora vamos a aplicar nuevamente el teorema de ejes paralelos para determinar el momento de inercia con respecto al punto de pivote de todo el objeto, que ahora nuestro centro de giro cambia, ¿verdad? Así que vamos a aplicar nuevamente el teorema de ejes paralelos. En este caso sería ICM más M de al cuadrado. Entonces ICM de todo el objeto es 4/3 de ml cuadrado más la masa de este objeto. Obviamente esta es una masa diferente, perdón, esta es una masa diferente, es una masa M mayúscula porque es 4 veces M, que es la masa de todo el objeto, por el D, la distancia del punto de giro al centro de masa, yo lo había determinado anteriormente, es un medio de, perdón, una entre raíz de 2 veces L, 2 al cuadrado, y el resultado final es 10 entre 3 ml cuadrado. Muy bien. Entonces, finalmente, ya con este resultado, puedo sustituir momento de inercia. Y vamos a determinar por acá la frecuencia de oscilación de este objeto. 1 entre 2pi
La masa, obviamente, en este caso, tuve que haber colocado una M mayúscula para poder diferenciar con la masa de cada varilla. Entonces, esa masa total es 4 veces M por la gravedad por el valor de D. D es 1 entre raíz de 2 veces L. Muy bien, todo esto se divide entre el momento de inercia que determiné. ML cuadrado. Bueno, muy bien, entonces podemos aquí aproximar esto a 0.921 veces el periodo de oscilación de un péndulo simple con una geometría tal que L de ese péndulo es el mismo L de cada varilla entre la gravedad. O sea, 0.921 veces el periodo de un péndulo similar. Péndulo de longitud L. Muy bien, entonces así podemos determinar eh, perdón, en este caso sería la frecuencia de oscilación. Muy bien, frecuencia. Ok, entonces ahora vamos a continuar con el siguiente. Siguiente ejercicio corresponde al otro libro de referencia, o al libro de referencia que tenemos en la clase, que es el libro del Serway, que es la 10ª edición. Vamos a correr un poco esto para tener más facilidad de poder ubicarlo. Aquí vamos a comenzar con este, que es el número 19. Este es del capítulo 15. En este problema, pues, me dan un péndulo de forma de un objeto plano que se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia de 0.45 o 0.450 Hz. El péndulo tiene una masa de 2.20 kilogramos y el eje se ubica a 0.35 metros del centro, o sea, el valor de D es 0.35, 350 metros. Y me piden determinar el momento de inercia. Muy bien, entonces conocemos nuestro periodo y entre mg por d, lo que es el inverso de la frecuencia, para despejar para el momento de inercia, pues voy a hacerlo en función de la frecuencia, es decir, esto va a ser igual a mg por d por 1 entre 2pi por f al cuadrado. Muy bien, entonces ahora sustituyendo, vamos a contar con la masa que es 2.2 kilogramos, la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, el valor D, que es del punto de giro al centro de masa, 0.35 metros, y acá esto sería 2pi por 0.45 Hz, lo que resulta en 0.9439 kilogramos por metro cuadrado. Esta sería la respuesta de este ejercicio. Muy bien, es un problema sencillo, solo sustituir y despejar. O despejar y sustituir para el momento de inercia, por supuesto. Entonces, vamos a continuar con el siguiente. El número 20. Vamos a ver el número 20 por acá. Entonces, dice el número 20, yo tengo un péndulo físico en forma de objeto plano que se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia F. Frecuencia F. El péndulo tiene una masa M del péndulo y el eje se ubica a una distancia D del centro. Distancia del punto de giro al centro de masa, eso es D. Determina el momento de inercia. Muy bien, entonces es muy similar al caso anterior. La frecuencia 1 sobre 2pi, mg por d entre i,
Y aquí pues basta con despejar para el momento de inercia. Sería mgd entre 4pi cuadrado por f cuadrado. Entonces ya con eso podemos determinar el momento de inercia. Y esto se puede hacer para cualquier tipo de péndulo. En el laboratorio normalmente se calcula el momento de inercia a partir de la frecuencia o del periodo de oscilación, porque es el inverso de la frecuencia. Es un problema muy sencillo. Muy bien. Siempre que me dan valores desconocidos, la respuesta tiene que quedar en función de esos valores. Obviamente la aceleración gravitacional es una constante, solo se coloca como G. Muy bien, vamos con el siguiente, el número 22. El número 22 del mismo libro de Serway, 10ª edición. Entonces vamos a ver. Tenemos un péndulo físico, como en la figura, representa el momento de inercia en torno a un eje que pasa a través de su centro de masa y paralelo al eje que pasa a través de su punto, y paralelo al eje que pasa a través de su punto de giro como ICM. Demuestre que el periodo es eso. Bueno, ya eso es un problema muy sencillo porque ya conocemos que el periodo es 2pi por momento de inercia entre mg por d. Y por el teorema de ejes paralelos, esto es ICM más m d cuadrado, esto es mg por d. Muy bien. Ahora, d es la distancia entre el punto de giro y el centro de masa. Oh, pues ya se sabe. Ahora vamos a demostrar en el inciso B que el periodo tiene un valor mínimo cuando d satisface esta expresión. Bueno, para eso pues vimos en la descripción teórica mediante un ejemplo conceptual que esta es una función, no puede considerarse una función de d, así que hay que ver cómo se comporta. Podemos encontrar en este caso, si me están hablando de un valor mínimo, debería de utilizar el cálculo para poder determinar ese mínimo. Aquí es de d igual a 0. Entonces esto, para poder hacerlo, tendríamos que derivar con respecto a d. Esto va a ser igual a 2pi por 1/2 por ICM más m d cuadrado, aplicando la regla de cadena, mgd menos 1/2 por 1 entre g, por la derivada interna, que sería 1 menos ICM entre md al cuadrado. Muy bien, entonces, ya que esto es igual a 0, esto se cancela porque multiplica. Y va a quedar finalmente que esta condición se cumple si esto entre md cuadrado es igual a 0. Es decir, ICM igual a md al cuadrado. Y es algo que ya habíamos obtenido anteriormente. Así que con eso queda demostrado. Muy bien. Recuerdo que les había mostrado que el comportamiento de esa función para el caso del periodo y el valor d era más o menos así. Así que por aquí hay un valor mínimo, donde este sería R' y este sería el valor mínimo del periodo. Entonces, ese valor mínimo pues se obtiene considerando esto, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hacer un último ejercicio a manera de ejemplo. Este es un problema propuesto que es un poquito más complicado. Vamos a tratar de seleccionarlo por acá para poder arrastrarlo. Llevarlo por aquí y poder comenzar a resolverlo. Vamos a ver. Este es un problema propuesto del libro del Resnick de la 5ª edición. Es un problema que consiste en un péndulo compuesto que está formado de un disco
de radio 10.3 centímetros y una varilla rígida de 52.4 centímetros de largo. Entonces, el ejercicio me da ciertos datos. Vamos a comenzar a escribirlos. En el caso de el radio del disco, el ejercicio dice que es de 10.3 centímetros. Igual ahí lo podemos ver en la figura. La masa de este disco es igual a 488 gramos. La longitud de la barra entre el punto pivote, que es este que está aquí, y el disco, el extremo del disco, es igual a 52.4 centímetros. Y la masa de la barra es igual a 272 gramos. Entonces me piden determinar, inciso A, el momento de inercia con respecto al punto de giro, por supuesto. O sea, con respecto al punto pivote o el punto B, el valor de D, que sería distancia entre el punto pivote o punto de giro y centro de masa. Para determinar el centro de masa de este objeto, tendría que hacer uso de la ecuación que ya conocemos. R centro de masa, MI, RI, entre la sumatoria de todas las contribuciones de masa que tiene el objeto. Y el último, el inciso C, determinar el periodo de oscilación de este péndulo para ángulos pequeños de oscilación, ángulos θ pequeños. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el momento de inercia de este sistema. Vamos a hacerlo aquí a un costado, a la par. Vamos a ver, para no perder la figura. Vamos a considerar que el momento de inercia, en este caso, requiere el uso del teorema de los ejes paralelos. Solo que lo vamos a hacer por separado. Vamos a considerar el teorema de los ejes paralelos para el disco y por separado para la barra. Y luego vamos a obtener el momento de inercia total sumando las contribuciones de cada uno. O sea, el momento de inercia del disco más el momento de inercia de la barra. Ambos con respecto al punto de giro. Entonces, cada uno de ellos va a utilizar el teorema de ejes paralelos a la vez. Porque cada uno va a rotar con respecto al punto de giro de este péndulo. Desde el disco más ICM más M de cuadrado de la barra. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el momento de inercia con respecto al centro de masa del disco? Es el primero que tengo ahí. Obviamente para un disco, vamos a buscar aquí en la tabla que conocemos, ese cilindro sólido correspondería a un disco. Con respecto al centro de masa, es un medio de mr cuadrado. Para el caso de la varilla es un doceavo de ml cuadrado, así que vamos a hacer uso de esos dos. Muy bien. Entonces vamos a ver, para el caso del disco, un medio, mr cuadrado. Obviamente es el R del disco. Vamos a poner su índice. Masa del disco por R del disco al cuadrado. Ok. Sustituyendo los valores que yo tengo para este ejercicio, la masa y el radio del disco, y hacerlo en kilogramos por metro al cuadrado, tenemos un valor de 2.58 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado. Para el caso de la barra, el valor tabulado es un doceavo de m de la barra por L de la barra. Este al cuadrado.
Y el resultado, sustituyendo las cantidades que tengo, masa de la barra y longitud de la barra, en kilogramos por metro cuadrado, esto va a ser 6.22 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico, perdón, metro cuadrado. Ahora, ¿cuál es el D del disco y el D de la barra? Vamos a ver. Entonces, para el caso del disco, es la longitud que hay entre el punto de giro al centro de masa del disco. Esto simplemente sería el radio del disco más la longitud de la barra. Y esto sería 62.7 centímetros, más o menos, la suma de ambos. Ahora, para el caso de el D de la barra, este sería del punto de giro al centro de masa de la barra nada más. Y eso da a la mitad de la longitud de la barra. Es decir, un medio de L barra. Al final esto da 26.2 centímetros. Muy bien. Bueno, finalmente, aquí podemos, vamos a bajar esto. Finalmente el momento de inercia, ya con todos estos resultados, puede escribirse como la primera contribución, ICM del disco es 2.58 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. Eso más la masa del disco, que es 0.488 kilogramos por el valor de D, 62.7 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Más la barra, en este caso su contribución es el momento de inercia con respecto al centro de masa, 6.22 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado, más md cuadrado, la masa de la barra, que en este caso es 0.272 kilogramos, por 26.2 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Bien, ese es el valor de D para el caso de la barra. Ahora, el resultado final de todo esto resulta ser 0.219 kilogramos por metro cuadrado. Este es el momento de inercia de nuestro objeto, compuesto por un disco y una barra. Muy bien. Ahora, vamos a determinar el centro de masa de este objeto. Obviamente el centro de masa no es el centro geométrico ni de la barra ni del disco, sino que es un punto en tal se concentra toda la masa, puede ser aproximadamente por acá. Así que para eso hay que hacer uso de la ecuación RCM, MI, RI entre la sumatoria MI acá. Entonces en este caso tengo un disco por R1, que ya voy a explicar qué es, masa de la barra, por R2, entre masa del disco, más la masa de la barra. R1 se define de la siguiente forma, es la distancia desde el punto de giro o punto pivote hasta el centro de masa del disco. Y R2 es para el caso de la barra, distancia desde el punto de giro hasta el centro de masa
de la barra. Esto lo anoto para que lo entiendan muy bien y lo recuerden así para este caso, este ejercicio, por supuesto. Así que, ¿qué es R1? Bueno, vamos a hacer aquí a un costado. R1 sería el radio del disco más L de la barra. O sea, del punto de giro hasta el centro de masa para solo el caso del disco es la sección que hay de radio más la longitud de la barra. Y esto va a ser 62.7 centímetros. Para el caso de la barra, simplemente es la mitad de la longitud de la barra. Y esto es 26.2 centímetros. Finalmente, RCM va a ser, sustituyendo los valores de masa y R1 y R2, va a ser aproximadamente igual a 49.63 centímetros. Y esto va a ser nuestro D, para el caso del péndulo físico, porque es la misma definición. Obviamente yo estoy considerando mi referencia en el punto de giro para poder determinar esa ubicación del centro de masa. Muy bien, entonces finalmente, bueno, esto lo vamos a considerar como una respuesta, o sea que finalmente ya tenemos aquí el periodo 2pi, momento de inercia entre mg por d, igual a 2pi por momento de inercia 0.219 kilogramos por metro cuadrado, que ese fue el resultado que nos dio, por la masa del objeto que va a oscilar. En este caso, nuestro péndulo físico, 0.488 kilogramos más 0.272 kilogramos, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y R o D, que resultó ser 49.63 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, con esto determinamos el valor del periodo, 1.529 segundos. Muy bien, entonces con eso queda resuelto este ejercicio adicional, un ejercicio propuesto, el cual involucra un poquito más de análisis y más cuidado con el cálculo de momento de inercia y la ubicación del centro de masa para poder identificar el valor de D. Espero que hayan aprovechado el video y los invito a hacer algunos ejercicios propuestos que están en el campus virtual, el Sir-Semansky y el Serway, para que puedan resolverlos. Así que con esto termino. Hasta la próxima.